Hola a todos, mi nombre es Cristian Cortés, como lo dice ahí abajo a la derecha. Soy cirujano oncólogo de la clínica Bupa Santiago y tengo el gusto de estar a cargo de esta charla de cirugía y su rol actual en el cáncer de mama. Todo esto enmarcado en las jornadas de cáncer de mama que se están realizando a través de la Fundación Farki. Tuve el placer de tener un conversatorio con ellos hace no mucho atrás, donde los conocí a varios de ellos y me pareció un grupo muy bonito, muy lindo, y se atrevieron, por decirlo de una forma más simpática, a pedirme que colaborara con esta jornada que están haciendo ahora en el día del momento. Yo feliz, encantado de hacerlo, y para poder establecer un poco este nuevo sistema que por lo menos para mí es nuevo, de hacer una presentación que se envía posteriormente y que va a quedar en la nube para que la gente la pueda hacer, voy a dividir esta presentación en varios ítems, en varios tópicos, ¿ya? Antes de empezar, bueno, como no nos podemos ver así cara a cara, quisiera mostrarles la clínica a la cual pertenezco, donde trabajo, que es la clínica Bupa Santiago, que es una de las clínicas más grandes que tenemos acá en Chile. Tenemos 2 años de funcionamiento, es una clínica nueva, la verdad. Em, Bupa es una clínica que está todavía en crecimiento y la parte de cirugía mamaria y patología mamaria en general fue una de las primeras áreas en establecerse, dado por supuesto la amplia prevalencia de esta enfermedad en la población general, no solo en Chile, sino en todos lados. Ahí arriba a la derecha estoy yo, esa es una foto que me favorece demasiado, creo yo, pero traté de lo posible de mostrar mi mejor foto corporativa. Ahora lo que sería la presentación en sí misma, ¿ya? Y como les comentaba anteriormente, esta presentación la quise dividir en varias partes como para poder ir viendo un poco lo que significa la cirugía dentro del tratamiento multidisciplinario del cáncer de mama. Para poder entender un poco en qué situación estamos actualmente y qué posibilidades tenemos a futuro en cuanto a los tratamientos quirúrgicos, es, por lo menos para mí y a mi modo de ver, es imposible no echar una pequeña revisión de la historia de los tratamientos quirúrgicos que en el fondo fueron los primeros tratamientos que se hicieron para el cáncer de mama. Bien, y la verdad es que no quiero abrumarlos con muchas fechas, pero sí por lo menos traté lo posible de tener algún tipo de hitos más importantes que nos permitan un poco entender de dónde venimos, en qué situación estamos y hacia dónde vamos. Bien, las primeras referencias al cáncer de mama están descritas aproximadamente entre el 3000 y el 2500 a.C. en Egipto, donde teníamos la civilización egipcia, obviamente, que estaba muy avanzada para los momentos, obviamente, que corrían en ese momento, en esa época en el planeta, con sus métodos de diagnóstico y tratamiento para ciertas enfermedades. Hay varios papiros en donde se describe el carácter de indurado e infiltrativo de un tumor de mama en las mujeres, ¿ya? Donde estos mismos papiros tenían como ciertas sugerencias en cuanto a tratamiento, pero en líneas generales todas coincidían en la cauterización de esta patología o esta enfermedad de las mujeres. O sea, en el fondo quemarlas, ¿ya? 500 años o 1000 años después, aproximadamente en el 1500 antes de Cristo, los mismos egipcios se dieron cuenta que si uno mantenía a las pacientes o lograban sobrevivir a esta cauterización o al contrario no se hacían nada, eventualmente, tarde o temprano, este cáncer iba a afectar los linfonodos o ganglios axilares. Por lo tanto, se observó y se describió que al momento de aparecer este cáncer era muy probable que al poco tiempo después empezaran a aparecer los ganglios afectados de manera visible y palpable. Bien, saltamos nuevamente ahora a otra civilización súper importante que es la griega, en donde nuestro gran y queridísimo Hipócrates hizo la primera relación entre cáncer de mama y el estado hormonal de la paciente. En el fondo fue una observación nomás y él se dio cuenta que las mujeres con menopausia tenían más probabilidades de tener cáncer de mama. Él no hizo ninguna relación en cuanto a hormonas, ni mucho menos porque esto no existía, ¿no? Ese conocimiento no estaba disponible. Simplemente se dio cuenta que las mujeres cuando llegaban a la menopausia, muchas de ellas comenzaban a tener, mucho más que las chicas jóvenes, cáncer de mama. Y esto es simplemente por lo que sabemos actualmente que la incidencia de cáncer de mama tiene una relación con la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de tener cáncer de mama. Y no hay que olvidar que en aquella época las mujeres a duras penas podían llegar a la menopausia. Las expectativas de vida no eran muy largas en ese momento. Bien. Por último, también en Grecia, Galeno, aparte de las sugerencias
dadas por los egipcios de cauterizar a los tumores en sí mismos, empezó a tratar el cáncer con algunas otras cosas no quirúrgicas, como el óxido de zinc, belladona, en fin. Se podría decir que, a modo jocoso, que esto viene siendo como los primeros inicios de los tratamientos no quirúrgicos del cáncer de mama, y dígase quimioterapias y radioterapias, a una forma media burda, pero en el fondo de eso se trataba. Y ahora fíjense que saltamos inmediatamente al Renacimiento. Hubo una increíble cantidad de años en las cuales no se aportó nada en cuanto al tratamiento del cáncer de mama, bueno, y para ser justos, la verdad, en cuanto al tratamiento para ninguna enfermedad. Durante toda la Edad Media se seguían las enseñanzas de los médicos griegos antiguos y también los médicos egipcios antiguos. Se seguían tratando las cosas con cauterizaciones, se seguían asumiendo que eran castigos, una concepción más bien mágico-religiosa de la enfermedad y todo esto, hasta que recién en el Renacimiento, a partir de 1500 aproximadamente, recién Vesalio, en Bélgica, se dedicó en cadáveres a hacer los primeros estudios anatómicos y dentro de los cuales descubrió el sistema linfático de la mama y su comunicación con los ganglios linfáticos de la axila. Esto fue descrito y esto fue anotado, fue escrito, existen documentos y libros respecto a esto. Esta información fue utilizada 100 años después, que para nosotros es una brutalidad de tiempo, pero en aquella época, dado que habían pasado siglos sin ningún tipo de información nueva, 100 años la verdad que era muy poco tiempo, en Italia, Marco Aurelio Severino hace la primera mastectomía con disección de ganglios axilares. Hay que recordar que no estamos hablando de cirugías hechas bajo anestesia general, aquí no existía la anestesia, entonces hay que imaginarse un poco la agresión para el paciente de poder someterse a una cirugía de este tipo sin anestesia. La verdad es que es casi inimaginable el dolor que pudo haber sentido y qué tipo de complicaciones intra y postoperatorias pudo haber tenido y qué posibilidades de supervivencia pudo haber tenido. Pero por otro lado estaba la desesperación de estas pacientes para poder de alguna forma sacarse o librarse de esta enfermedad que accedían a estos tratamientos. En definitiva, primera mastectomía con disección axilar descrita fue en 1600. Continuamos con la historia y si nos empezamos a ver, ya ahora saltamos hacia el siglo XVIII. Todas estas técnicas que estábamos viendo actualmente, que se estaban recién comenzando a hacer, como las mastectomías con disecciones axilares, comenzaron a evolucionar cada vez más hacia una mayor extensión y hacia una mayor agresividad, con una firme convicción de que mientras más se extirpe, mejor resultado oncológico. Convicción que no es tan descabellada porque hasta el día de hoy muchos pacientes llegan con esa misma idea. Por favor, doctor, sáqueme toda la mama cuando en el fondo no es necesario porque eso no implica, actualmente lo sabemos, un mejor resultado oncológico. Pero estamos hablando del siglo XVIII, la gente tenía firme convicción de que esto era así y por lo tanto las cirugías fueron siendo cada vez más agresivas. Hasta que en 1882 y entre 1891, William Halsted, que es una de las personas más icónicas en el tratamiento de cáncer de mama o de cirugía oncológica a nivel mundial en Estados Unidos, profesor y académico de la Universidad de Yale, publicó su trabajo en base a la ya famosa mastectomía radical o mastectomía de Halsted, que aquí tengo las fotitos. Aquí está el Don William Halsted y acá al lado tenemos una paciente operada por una cirugía de él. Si se fijan, es una cirugía en la cual se elimina la mama, se eliminan los ganglios de la axila y se eliminan los músculos pectorales, dejando la piel en contacto con las costillas. De esa forma, se pretendía tener una mejor supervivencia en los pacientes con cáncer de mama. Se lograba efectivamente, pero la cirugía era enorme. Tengo que recordarles que aquí ya William Halsted ya tenía acceso a anestesia general. Aquí comienza un poco la cirugía moderna. Pacientes anestesiados, con gases como éter, en fin, pero anestesiados al fin y al cabo, y ya esta cirugía se podía hacer de forma más segura de lo que se venía haciendo siglos atrás. Bien. Y continuando con la historia reciente ahora de la cirugía o la evolución quirúrgica, continuamos que después de Halsted se ve que siguen habiendo muchos autores que empiezan a innovar en cuanto a extensión de cirugía y agresividad de las mismas. En 1909, por ejemplo, unos 30-40 años después de Halsted, se agrega además la extirpación de ganglios linfáticos cervicales y los mediastínicos. Eso quiere decir que además de lo que ya hacía Halsted, muchos cirujanos se extendían aún más allá hacia los ganglios linfáticos del cuello y hacia los ganglios linfáticos del mediastino. Por lo tanto, el paciente tenía que acceder además a una esternotomía, además de la cervicotomía, la cirugía del cuello.
Todo esto amparado, por supuesto, por la supuesta facilidad y por la seguridad que nos daba el hecho que el paciente estuviese anestesiado. Años después, entre el 49 y el 55, varios autores se extendieron aún más las cirugías para entonces añadir los ganglios linfáticos que se encuentran en las cadenas mamarias internas. Esas están ubicadas acá al lado del esternón por dentro, dentro del tórax. Y ya llegamos al sumum de la agresividad en cuanto a cirugías, y aquí por eso puse este pequeño monito, porque en el fondo actualmente a nadie se le ocurriría hacer esto que hizo este doctor Antonio Prudente, un cirujano brasileño que en 1949 impulsó, describió y hacía efectivamente una amputación interescápulo-mamotorácica. ¿Eso qué quiere decir? Lo mismo que hacía Halsted, pero además este doctor llegaba a la extremo, a la barbaridad actualmente, de hacer una amputación del brazo del lado afectado por el cáncer de mama. Entonces las pacientes salían con un brazo menos. Insisto, todo esto actualmente uno lo ve como una barbaridad, pero en el fondo eran simple y llanamente creencias y firmes convicciones de que la agresividad de la cirugía iba a ser un beneficio a largo plazo para la paciente. Continuamos con la historia y por lo que vimos, toda esta agresividad y extensión de la cirugía estaba justificada por lo que les estaba contando en la teoría de Halsted, la actualmente perdón, se llama teoría de Halsted. Es una teoría que dice que la enfermedad es eminentemente locorregional. Eso quiere decir que mientras antes logremos ponerle un atajo a esta enfermedad, mucho más probabilidades tiene la paciente de poder sobrevivir muchos años después, ¿ya? Porque se creía que la enfermedad comenzaba locorregionalmente y a medida que iba creciendo localmente, comenzaba entonces a expandirse hacia otros órganos del cuerpo y ahí entonces hablábamos de metástasis y de posibilidades de supervivencia muy bajas. Sin embargo, y aquí tenemos que dar gracias a Dios por los años 60, eh, que nos dieron muchas otras cosas, además como la pastilla anticonceptiva, los hippies y muchas otras cosas, también nos dio a Bernard Fisher. Bernard Fisher fue un patólogo de Estados Unidos que desarrolló la teoría que llamamos actualmente teoría alternativa al cáncer de mama, que daba cuenta del componente sistémico de la enfermedad y que este componente sistémico de la enfermedad estaba presente desde los inicios de la enfermedad. Eso quiere decir que efectivamente, aparentemente, mientras uno veía que el tumor fuera más grande, más posibilidades de que estén con metástasis, pero también había montones de pacientes que con tumores pequeños hacían metástasis en forma temprana. Y eso explicaba el por qué muchas de estas pacientes agresivamente operadas no tenían un buen final, en cuanto a supervivencia global me refiero. Eh, Fischer comenzó a tener este tipo de ideas, de teorías, con la idea a su vez de empezar a incluir otros tipos de tratamientos que pudiesen ayudar a la cirugía para el tratamiento global del cáncer de mama. Por lo tanto, se tomaron experiencias, por ejemplo, con radioterapias que se estaban haciendo en otras situaciones, en otros settings, o radioterapias que se usaban prácticamente como tratamiento paliativo, una especie de símil de la cauterización que estaban describiendo los egipcios por allá, por el año 2000, 3000 a.C. Y esa radioterapia se estaba haciendo únicamente como tratamiento paliativo y como tratamiento único para la mama, con algunos resultados más o menos eh, buenos, pero siempre y cuando dentro digamos, de la condición de paliativo, ¿no? Con esta experiencia en radioterapia pasamos al gran hito de la cirugía oncológica moderna. 1969 es el mayor hito, marca un punto de inflexión, un freno a la carrera desbocada que teníamos hacia la mayor cantidad de tejidos extirpados, mayor extensión de cirugía, hacia la mayor agresividad. En 1969, Umberto Veronesi, fundador del Instituto Europeo de Oncología en Milán, publica su primera serie de cuadrantectomía más radioterapia para el tratamiento de cáncer de mama temprano, es decir, cáncer de mama que no tengan ganglios linfáticos comprometidos. Cuadrantectomía actualmente sigue siendo ahora es una palabra grande porque simplemente se dedicaba a sacar el cuadrante de la mama afectada por el tumor, más radioterapia posterior. Umberto Veronesi con este estudio confirmó y comprobó que la supervivencia de las pacientes con este tipo de cirugía, que es infinitamente más sencilla, infinitamente menos agresiva que las anteriores, la supervivencia era exactamente la misma. Y este estudio fue replicado por montones de estudios más. Aquí les puse una tablita donde se ve, por ejemplo, el NSIVP, los Institutos Nacionales del Cáncer, el grupo danés, eh,
más grupos de Milán, el EORTC, todos estos grupos en sus momentos, estamos hablando de los años 60, de los años 80, publicaban esta cantidad de datos y datos y que no dejaban de sorprender a la comunidad médica porque la supervivencia no se veía alterada en lo absoluto, pero es que en lo absoluto. Por lo tanto, se desechó todas estas cirugías radicales, se desechó toda esta agresividad de las cirugías para entonces establecer la cuarantectomía con radioterapia como estándar de cuidado en el cáncer de mama, o sea, lo que llamamos actualmente una cirugía conservadora, conservadora porque conserva la mama en la paciente. Y ese es hoy por hoy el estándar de cuidado, una cirugía conservadora. Bien, esto es con respecto a lo que pasaba con la mama, pero ¿qué pasa con los ganglios? Vimos que llegaban incluso a sacar los ganglios del cuello, de mediastino, caderas mamarias internas, en fin, por supuesto los axilares. Pero ¿qué pasa con todo eso? ¿Lo seguíamos sacando? Sí, se seguía haciendo la disección axilar completa, no se hacían las disecciones cervicales ni mediastínicas, pero sí se mantenía la disección axilar completa. Pasó entonces que nuestra cirugía mamaria como tal pasó a ser una cirugía muy conservadora, con pocas complicaciones, muy sencilla, muy agradecida, como decimos nosotros los cirujanos, en comparación, por ejemplo, con la cirugía de la axila, que comenzaba a ser una cirugía con muchas morbilidades posteriores, con muchos inconvenientes para pacientes y que no necesariamente se traducía en una mejoría en la supervivencia. Entonces, ¿qué ocurre? Aparece lo que llamamos actualmente el ganglio centinela. El ganglio centinela tiene una historia mucho más corta que la mastectomía. Partimos aproximadamente de los años 60, cuando recién Good, en estudios anatómicos, postula las bases de lo que sería el ganglio centinela en pacientes con cáncer de parótida. Él logra juntar, por así decirlo, el tumor, drenaje linfático, primer ganglio que se vea afectado. Eso, en teoría, es el ganglio centinela, el primer ganglio que se ve afectado en un órgano específico o en un territorio del cuerpo específico. Bien, al mismo tiempo, Cabañas, que este es otro de nuestros aportes como sudamericanos a la medicina moderna, el urólogo paraguayo, efectuó los primeros cirugías con biopsia de ganglio centinela, pero en pacientes con cáncer de pene. Bien, los describió como sus reportes en las revistas urológicas con muy buenos resultados, por supuesto morbilidades muy bajas, pero por alguna u otra razón, probablemente a lo mejor no fue publicado en las mejores revistas, no sé, pero por alguna otra razón, toda esta información, todo este impulso que se dio con el cáncer cerebral en los años 60, no fue tomado en cuenta y no se miró sino hasta el año 1992, o sea, 30 años después. Morton, cirujano oncólogo dedicado específicamente al melanoma, tomó todos estos conceptos y aplicó la técnica de ganglio centinela para el melanoma con unos resultados fantásticos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. El melanoma es un cáncer de piel que tiene la gran característica que es muy errático en cuanto a la diseminación hacia los ganglios linfáticos. Se sabe y se tiene, por supuesto, tablas por las cuales uno se guía para poder saber cuándo o no tomar un ganglio centinela, pero antes del advenimiento del ganglio centinela, la verdad es que los melanomas a todos se les hacía una disección, independientemente de su extensión o de su tamaño. Y eso redundaba en una gran morbilidad en los pacientes. ¿Bien? Por lo tanto, Morton, de una manera casi desesperada, quiso tomar esta técnica de ganglio centinela para disminuir la morbilidad de los pacientes, cosa que logró y cosa con la cual obtuvo una muy buena correlación en cuanto a la predicción de la afectación del resto de los ganglios si es que el ganglio centinela se encontraba malo. La idea del ganglio centinela entonces es que si el ganglio centinela está bueno, en un altísimo porcentaje el resto de los ganglios también va a estar bueno, por lo tanto no requiere una disección o una linfadenectomía. Al contrario, si el ganglio centinela está malo, entonces hay una alta probabilidad que el resto de los ganglios sí estén malos y por lo tanto sí requiere una disección linfática o una linfadenectomía. Ese es el concepto del ganglio centinela. 1993, 1994, Crack y Giuliano, otro hito o otra persona icónica dentro de la cirugía oncológica, publicaron esto mismo, pero aplicados ya al cáncer de mama. Y Gano Centinela comenzó entonces a ser una técnica utilizada principalmente en cáncer de mama y en segundo lugar en melanoma, por ocurrencia, por frecuencia. Con todo esto que hemos hablado, y por supuesto, así como les he comentado, la historia de la cirugía como tal, como la conocemos actualmente, también ocurrió en forma paralela o más o menos paralela una evolución en lo que sería la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia. La terapia blanco es algo mucho más reciente,
pero por lo que estoy mostrando acá en este pequeño cuadrito, la cirugía tiene que convivir y estar en común acuerdo con todos estos tratamientos. De ahí comienza el enfoque multidisciplinario en, en el tratamiento del cáncer de mama. No hay ningún lugar serio del mundo que trabaje con pacientes con cáncer de mama que no tenga un comité oncológico donde se discutan entre los cirujanos, los oncólogos, los radioterapeutas, eh, psicólogos e incluso actualmente hasta cirujanos reconstructores o cirujanos plásticos, cuál es el mejor tratamiento para una paciente en específico, ¿bien? Porque es una cantidad inconmensurable de conocimiento y de información que lo mejor es que cada uno aporte su grano de arena y ahí en conjunto sacamos una receta, por así decirlo, que se adapte mucho más a una paciente en particular. Y esa, entre comillas, receta no va a ser igual para paciente de al lado ni para paciente que venga después. O sea, es una cosa muy personalizada, basada, por supuesto, en la mejor evidencia que podamos tener disponible. Acá les quiero mostrar el rol actual de la cirugía. Visto ya toda la historia, cómo venimos desde un péndulo en donde teníamos cirugías muy agresivas y actualmente a partir de los años 60 comenzamos a retroceder en cuanto a la agresividad de la cirugía. Hoy por hoy, la cirugía de cáncer de mama, como se los comentaba anteriormente, tiene a la cirugía conservadora como estándar de cuidado en el cáncer de mama. Siempre y cuando se pueda hacer, es lo que se debe hacer, es lo mejor para la paciente y la verdad es que conseguimos los mismos resultados oncológicos que con una cirugía más extensa. Sin embargo, como les pongo acá en la diapositiva, siguen habiendo cirugías radicales. Hay situaciones en las cuales, lamentándolo mucho, se siguen haciendo. Lo bueno o la buena noticia es que son modificadas. Aquí les voy a explicar un poco en qué consiste. Tenemos los primeros dos recuadritos que son una gráfica en fondo de cómo se hace una cirugía conservadora. Es muy sencillo. Se localiza el tumor y una vez localizado uno saca este tumor con un margen de tejido. Este margen se ha discutido millones de veces cuánto debe ser, desde los cuadrantes completos, según describió Veronesi, hasta una sola línea celular, según lo que describían el doctor Fisher en Estados Unidos, pero actualmente se tiene como consenso que basta con 1 milímetro o 2 milímetros de margen macroscópico para poder tener un buen resultado de la cirugía conservadora. Acá en los otros dos recuadritos tengo entonces lo que les hablaba, las cirugías radicales modificadas. Estas cirugías se utilizan, por ejemplo, en tumores que son muy grandes, que son en varios cuadrantes al mismo tiempo, o en tumores en los cuales simple y llanamente por razones estéticas no podemos sacar en forma parcial como anteriormente y la verdad es que es lo mejor sacarlo en forma total. Una cirugía total se hace cuando la parcial no se debe hacer, a menos que la paciente desee una cirugía total. Mención aparte tiene las cirugías profilácticas, eso quiere decir pacientes que no tienen cáncer, que por algunas condiciones especiales, dígase mutaciones especiales conocidas, se hacen una cirugía total de ambas mamas, pero con intención profiláctica. La idea es que no le dé un cáncer de mama. En ese caso sí se saca toda la mama. Bien. En las cirugías radicales modificadas, lo que se debe hacer o lo que se hace realmente es la extirpación de la mama más la extirpación de los ganglios linfáticos de la axila. Pero esos ganglios linfáticos axilares que se extirpan son los ganglios linfáticos de nivel 1 y 2. En la axila hay 3 niveles. El tercer nivel es el más alto, el nivel 1 y el 2 son los que están más cerca de la mama. Estos dos primeros niveles son los que se deben retirar. Se deja a propósito el nivel 3 ganglionar con la expectativa más bien de disminuir la morbilidad que queda después en ese brazo. El edema linfático que va quedando en forma crónico se disminuye bastante si uno deja a propósito cierta cantidad de ganglios. Por otro lado, nos ayuda el hecho de que actualmente ya sabemos que no por sacar mayor cantidad de ganglios axilares vamos a tener una mejor evolución en cuanto al pronóstico oncológico de esta paciente. La cirugía de la axila es principalmente una cirugía de estadificación. Eso quiere decir que nos permite saber qué tan avanzado está el cáncer en esa paciente en ese momento y qué probabilidades hay de que tenga o vaya a tener metástasis en otras partes del cuerpo, ¿no? Así que sacar mayor cantidad de ganglios no va a redundar en que el paciente tenga una mejor o peor sobrevida o supervivencia a largo plazo. Esta es la forma que queda más o menos habitualmente en las cirugías, mastectomías totales, eh, pero yo diría que es como la máxima cirugía en cuanto a agresividad que podemos hacer en mama. Bien, acá tenemos unas fotitos de las cirugías conservadoras. Por ejemplo, lo que les narraba anteriormente en cuanto a sacar el tumor y con un margen de seguridad establecido, consensuado,
Se aplica principalmente con tumores que se ven o que se palpan. Pero ¿qué pasa con los tumores que son más chiquititos y no se palpan o no se ven? Aquí entonces ya tenemos actualmente ya también desarrolladas hace ya varias décadas los desarrollos de técnicas radioguiadas, ya sea por arpón, como estas dos primeras que están acá, en lo que significa que el paciente va horas antes de su cirugía, va a radiología, y en radiología nuestros amigos radiólogos localizan el tumor, ya sea por mamografía o por ecografía, y les insertan un pequeño alambrito, que es un verdadero arpón, y se inserta, si bien dentro del tumor, entonces en su cercanía, de manera que entonces uno en la cirugía se pueda guiar por este arpón para poder sacar el tumor. Las otras opciones más actuales, más novedosas, son las técnicas llamadas ROL, que son unas siglas, que son una ubicación radioguiada del tumor no palpable. Es lo mismo, nuestros amigos radiólogos toman al paciente, tiene la ventaja que puede ser incluso un día antes de la cirugía, se le inyecta al tumor mismo, no alrededor, sino al tumor mismo, un radiofármaco, que en este caso puede ser Tecnesio 99 u otro, que tenga más tiempo de duración, y nosotros en pabellón como cirujanos tenemos un detector de radiación que al momento de introducirlo en la mama comienza a dar una señal sonora y una señal en cuanto a, y una cuantificación, perdón, en números de cuánta radiación está detectando. Donde se encuentra el foco radioactivo, ahí está el tumor y sacamos entonces el tumor. La ventaja del rol con respecto a la cirugía por arpón viene dada por el hecho de que se puede hacer el día anterior, viene dada por el hecho que el paciente no sufre la molestia de que le inserten un arpón metálico en la mama, solamente es una inyección, y también viene dado por el hecho de que se logran márgenes más adecuados. En general con el arpón uno puede, dado que forma un hematoma y muchas otras cosas más, a veces uno saca el tumor con un margen un poco mayor de lo necesario. Entonces podrían haber algunas pequeñas alteraciones anatómicas de la mama por eso. En el rol la cantidad de veces que se hace esto es menor, ¿ya? Los márgenes son más adecuados en líneas generales. ¿Qué pasa con los ganglios actualmente? Ya dijimos que el tema de la mama actualmente simple y llanamente es cirugía conservadora, estándar de cuidado, si no se puede hacer o la paciente no quiere, entonces una cirugía total modificada. Pero con respecto a lo de los ganglios, ya dijimos que la linfanectomía o la disección axilar tuvo una evolución no en paralelo con el de la mama, sino que se mantuvo durante mucho tiempo. Pero actualmente tenemos la biopsia de ganglio centinela como lo describimos hace unas láminas atrás. Esta es la técnica de ganglio centinela, fácil, es bien sencilla en realidad. Lo que se busca hacer o lo que se busca identificar con el paciente horas antes de la cirugía es inyectar un medicamento que aquí se ve en la jeringuita, que se inyecta bajo la piel y este medicamento que es radioactivo, también es Tecnesio 99, viaja por los vasos linfáticos y si se va a alojar en el primer ganglio que encuentre en su camino. Ese primer ganglio que encuentra en su camino es el ganglio centinela, es el primer ganglio que recibe el drenaje linfático de la mama. Con ese ganglio identificado, marcado en piel y nuevamente en pabellón, guiados por esta sonda que detecta radiación, podemos encontrar con una exactitud de un 95-97% los ganglios centinela. Bien, hasta hace no mucho, un ganglio centinela que en la biopsia intraoperatoria nos reportaran que estaba comprometido por cáncer significaba una disección axilar. Hasta hace unos 10 años atrás aproximadamente, sale un estudio icónico también, casi tan icónico como el de Humberto Veronesi, el Z11, donde se especifica que en cierto grupo de pacientes, que entre paréntesis son de los grupos más frecuentes, si un ganglio centinela se encuentra positivo, o sea, con cáncer, pero que no cumple ciertas características, uno puede obviar la cirugía de la axila, dejarlo así nomás, pero el paciente después va a tratamiento con quimioterapia, con radioterapia y con eso se logra el control local de la enfermedad. Por lo tanto, ya las disecciones axilares o las linfanectomías no son cirugías de regla cuando el ganglio centinela sale positivo. Son cirugías que se reservan para ciertos tipos de pacientes o en pacientes que tienen ganglios comprometidos desde antes, se sabe de antes que están comprometidos. Pero en líneas generales también vamos retrocediendo en cuanto a la indicación de la linfanectomía. Es una cirugía que no se hace tan frecuentemente como antes, afortunadamente para las pacientes, porque ya no tienen estas grandes morbilidades de sus extremidades superiores. Este es el otro rol de la cirugía, las reconstrucciones mamarias. Y aquí me voy a tener en un par de láminas porque
La reconstrucción mamaria, y aquí quiero que nos quede claro a todos, la reconstrucción mamaria es un proceso de cirugía o de mucha cirugía, aquí yo les voy a explicar unas cuantas nomás en el fondo, pero hay muchas más, pero es un proceso, eso quiere decir que comienza con una cirugía, pero puede ser tan larga como 8 o 10 procedimientos después. Todo esto con la idea de tener una mama reconstruida casi perfecta, con un aspecto muy natural. Las pacientes o nuestras pacientes, por lo menos en mi experiencia, tanto en trabajo privado como en trabajo en hospital público, las pacientes después de haber pasado por un tratamiento tan largo de cáncer de mama, a veces que puede llegar a durar un año si tomamos en cuenta la quimioterapia, generalmente no están muy llanas a tener unas cirugías reconstructivas tan extensas y con tantas entradas a pabellón una y otra vez. En líneas generales quedan satisfechas con un par de cirugías reconstructivas y ya con eso es suficiente, no más. Pero está la opción, existe, se puede hacer. Y existen, por ejemplo, reconstrucciones mamarias en base a colgajos que los puse acá. Son simplemente tomar tejidos de otra parte del cuerpo. En este caso aquí se estoy graficando la rotación del músculo dorsal ancho que se rota hacia adelante, se pone un implante y con eso se fabrica una mama artificial. Acá está, por ejemplo, el colgajo TRAM, que es un colgajo muy frecuente, uno de los primeros que se hizo, que simplemente consiste en sacar el músculo recto abdominal, ya sea en forma libre, como dice acá, o sea, se separa por completo del paciente y luego se vuelve a unir acá a través de técnicas de microcirugía, o ya sea a través de un colgajo pediculado, donde no se saca, no se libera el colgajo del cuerpo del paciente, sino que se suelta de acá abajo nomás y se gira por debajo de la piel de la paciente para luego emerger en la zona donde estaba la mama para hacer una mama nueva. Bien, acá algo parecido es un colgajo mucho más sencillo, más acotado, se llama DIEP, en donde si se fijan, la única diferencia que tiene con este es que es un colgajo libre, o sea, se saca, se separa el paciente y se pone acá. Pero la otra diferencia es que no hay músculo. Si se fijan acá hay un trocito de músculo o todo el músculo, en cambio acá no lo hay. Por lo tanto, no queda la debilidad muscular de la pared abdominal. Bien. Pero como estos colgajos hay varios más. En realidad, el cirujano reconstructor tiene que decidir mejor cuál es la mejor opción para la paciente. Les doy un ejemplo. Pacientes que tienen laparotomías por algunas otras cirugías no son muy buenas candidatas para este tipo de colgajos, sino algo como este más bien, ¿ya? Eh, pero son todas estas cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir la mejor reconstrucción de la paciente. Y aquí viene el segundo grupo de reconstrucciones que son una de las más utilizadas en el mundo, que son las reconstrucciones con prótesis mamaria. Son cirugías mucho más sencillas, en el fondo, que consiste en la implante de un expansor, como lo tengo acá. Este expansor tiene como objetivo ser inflado en un periodo regular de una vez a la semana aproximadamente para ir ganando piel eh, y estirando un poco el músculo debajo del cual se pone el expansor, para que entonces en una segunda cirugía se retire el expansor y se ponga una prótesis definitiva. Pueden ya haber resultados tan bonitos como este. Esta es una paciente que tiene una mastectomía derecha y se decidió sacar la mama izquierda para poder simetrizar y trabajar en forma simultánea en ambas mamas y tiene dos mamas con prótesis bastante naturales con un muy buen polo inferior. Esta señora que si quisiera acceder, por ejemplo, a lipofilling, que es inyección de grasa en los sectores donde se encuentran como depresiones como acá, por ejemplo, y después a la reconstrucción de la areola y el pezón, tendría dos mamas perfectas, o sea que serían muy bonitas, la verdad. Pero como les digo, muchas de estas pacientes no acceden a estos procedimientos en el fondo porque ya no quieren más. O sea, ya están felices y conformes con estar vivas del cáncer de mama y no, como que no toman muy en cuenta eso. Pueden haber resultados también no muy bonitos como el de abajo. Aquí tenemos una paciente con una contractura capsular en donde la misma cápsula donde está ubicada la prótesis, que la cápsula es lo que está alrededor de ella, se contrae de tal manera que la moviliza, la desplaza, en este caso hacia arriba y hacia afuera. ¿Ya? Todo tiene, por supuesto, sus complicaciones. La reconstrucción mamaria, esto es un tema muy importante, también es una cosa que tenemos que decir con nuestros amigos reconstructores. Yo en particular no las hago, pero sí conozco las técnicas y mis pacientes acceden, por supuesto, con cierta frecuencia. Eh, Hay que saber a quién, cuándo y qué tipo o cuál tipo de reconstrucción mamaria. Y para esto hay que tener varias cosas a considerar. Aquí son estas cuatro que son las que se me ocurren como más frecuentes. Posiblemente existen más. Pero por ejemplo el tipo de mama llegado con textura de la mujer. En mujeres con mamas grandes, muy péndulas, la verdad es que una reconstrucción con prótesis no es una buena opción. No queda bonito. Por más que se simetrice la mama contralateral, la verdad es que no va a ser muy armónico una prótesis con una persona con cuerpo grande o gente muy gorda, muy obesa o con mamas muy grandes en el fondo. O sea, no va junto con ese cuerpo. En ese caso la mejor opción es un colgajo
propio de la paciente. La otra consideración a tomar en cuenta muy importante que les importa mucho a nuestros cirujanos plásticos es si el paciente tuvo o va a tener radioterapia. Habitualmente la radioterapia no es buena amiga de las prótesis tampoco. La radioterapia genera un cambio en los tejidos que hace que se expandan con menos facilidad, se comportan como un cartón, por ponerle algún ejemplo, es un tejido mucho más duro, poco elástico y las prótesis la verdad no andan muy bien en pacientes irradiados. Por supuesto que hay pacientes irradiados con prótesis, pero estéticamente los resultados no son muy buenos, ¿ya? En esos casos también se prefiere un colgajo si es posible. Enfermedades previas de la paciente, claro, aquí están principalmente todas las enfermedades mesenquimatosas, pacientes con vasculitis, con mala irrigación, también hay que tomar en cuenta para saber si se puede acceder a algún colgajo o no. El tabaquismo, gran, pero gran enemigo de la cirugía reconstructiva, cirugías plásticas en general. Sobre todo aquellas en que les mostré en donde la cirugía es una cirugía, una microcirugía, donde se saca el colgajo de la paciente y se vuelve a reinsertar a través de microcirugía en arterias que se encuentran afectadas por el tabaco. Estas cirugías, perdón, no andan bien, tienen una alta tasa de complicación y de pérdida del colgajo. Y aquí está lo que les comentaba anteriormente, perdón, cirugías previas de la paciente. Como les decía, pacientes con cirugías como por ejemplo laparotomías o toracotomías no son buenas candidatas para hacer ciertos tipos de colgajos, se prefieren otros o si no derechamente una prótesis. Pero aquí sobre todo les pongo en mayúscula y con signos de exclamación, manejar muy bien las expectativas de la paciente. Acá es importante saber, la paciente no va a acceder a una cirugía plástica, no va a acceder a una cirugía estética, por más que muchas veces sea un cirujano plástico estético el que la vaya a operar, va a acceder a una cirugía reconstructiva. Yo en las consultas siempre trato de ponerles el ejemplo. Esto es como cuando alguien se quema, tiene una quemadura, perdón, muy importante, y entonces comienza a acceder a muchas cirugías reconstructivas. Siempre se va a ver con cicatrices, siempre se va a ver con quemaduras, pero claramente las cirugías reconstructivas tienen como objetivo darle una mejor funcionalidad a esta persona en la parte que se quemó. No es una cirugía estética, el paciente no está entrando a pabellón, no está entrando a quirófano para poder salir más bonito, está entrando para poder salir en mejores condiciones funcionales. Lo mismo ocurre con las cirugías de reconstrucción mamaria, no son cirugía estética. He tenido montones de pacientes que me dicen, mejor doctor, ¿por qué no me saca las dos mamas y me hago una reconstrucción y listo? Es que no es nada y listo. No existe eso. O sea, son cirugías con complicaciones, son cirugías que no dejan, por más natural que se vean, no es una mama natural, no es lo mismo que una mama natural. Eh, Hay que tomarlas en cuenta como cirugías reconstructivas. Se hacen cuando son necesarias, no cuando el paciente quiere. Y aquí sí es importante. No porque el paciente lo quiera hacer, uno va a acceder a hacérselo, porque por pedir cosas los pacientes pueden pedir de todo, pero uno es el que tiene que aterrizar las expectativas del paciente. Todo esto que les hablé recientemente fue la parte en cuanto al tratamiento curativo del cáncer de mama, pero en cuanto al tratamiento paliativo también tenemos algo que decir. Sin embargo, aquí tengo que agachar un poco el moño y decir que la verdad es que la cirugía no es la primera opción prácticamente ningún setting de tratamiento paliativo, ¿ya? Los tratamientos paliativos actualmente vienen dados por el tratamiento con medicamentos, ya sea hormonoterapia, quimioterapia o con radioterapia. La cirugía se reserva en ciertos casos especiales o en caso de que falle alguno de estos tratamientos que les hablé normalmente. Las cirugías parciales, por ejemplo, o lumpectomías que consisten en sacar simplemente el tumor. Esto se me ocurre que podría ser, por ejemplo, en un paciente que no puede acceder a una cirugía más grande o en un paciente que no desea y que deja firmemente escrito que no desea tratamientos curativos por alguna razón. Hay gente que lo pide, he tenido uno que otro paciente así. No desea quimioterapia porque está muy mayor, porque no sé, considera que está en condiciones ya como no está, perdón, en condiciones de recibir un tratamiento tan intenso o agresivo y solo desea algo paliativo. Bueno, se puede sacar entonces el tumor si es que el paciente así lo manifiesta, o en pacientes que por alguna razón también, generalmente son condiciones médicas del paciente, no le permiten recibir tratamientos completos y entonces uno saca el tumorcito que podría estar afectando, por ejemplo, la piel, formando una úlcera, qué sé yo, de manera de solucionar un poco el problema de calidad de vida del paciente. Bien, y aquí está la otra cirugía que también se usa con cierta frecuencia como paliativo, son pacientes con grandes tumores, afectan prácticamente toda la mama y la piel de la mama. Se le llama mastectomías de aseo, lo pongo acá entre comillas porque ese es un término que a mí no me gusta. El paciente no está sucio y uno tampoco, es una persona que va a limpiar al paciente en el fondo. Vamos a hacer un tratamiento complejo
y no sé, yo prefiero llamarlo simplemente una mastectomía total, paliativa, nada más, ¿ya? Pero sí es posible que lo vean o lo lean en alguna parte o alguien les diga que un paciente X fue a un tratamiento de aseo, una mastectomía de aseo. Son pacientes con grandes tumores, con afectación importante de la piel, entonces que muchas veces no tienen tratamiento curativo y están metastásicos a veces, entonces no hay manera de poder salvar al paciente de su cáncer y no vale la pena tampoco hacer un tratamiento intenso en cuanto a quimioterapia, radioterapias o cirugías muy complejas. En esos casos se saca la mama en forma completa, sin tampoco a veces sacar los ganglios si no es necesario, y se cierra de forma primaria. Tampoco se utilizan reconstrucciones mamarias en el setting paliativo, porque como les comenté anteriormente, son cirugías complejas, con una cierta tasa de complicaciones, que en el fondo no vale la pena hacerlo en un paciente que no tiene expectativas de curación de su enfermedad. Lo mejor en esos pacientes es mejorar la calidad de vida. Y una cirugía mal indicada ciertamente no va a mejorar su calidad de vida. Acá les pongo como última frase, no suelen ser primera opción en paliación. Efectivamente, como les dije, la cirugía en paliación no es la primera opción prácticamente nunca. Podrá haber alguno que otro caso excepcional, pero la verdad es que la norma es que no. La norma es que somos una alternativa cuando fallan otros tipos de tratamiento. El rol actual de la cirugía. Las perspectivas a futuro. Como lo hemos venido viendo ya con respecto a la historia del cáncer de mama y su tratamiento quirúrgico, estamos en lo que llamamos una fase de desescalada terapéutica. Eso quiere decir que cada vez estamos haciendo menos, como un intento de lograr un equilibrio entre nuestro resultado oncológico y la calidad de vida de la paciente. Y lo estamos logrando como lo venimos haciendo, o sea, si se han dado cuenta, partimos de cirugías que simplemente amputaban al paciente, hasta el brazo inclusive, estamos ahora en cirugías muy acotadas en la mama, con biopsias de ganglios centinela, con no necesariamente con disecciones axilares posteriores, con reconstrucciones mamarias que son muy bien hechas en cuanto a microcirugía, para tratar de lo posible minimizar los costos para el paciente. Por lo tanto, los tratamientos están siendo cada vez menos intensos, menos agresivos y también menos prolongados en el tiempo. La decisión de la adyuvancia, que es lo que yo les comentaba, los tratamientos que vienen después de la cirugía, como la quimio, la radioterapia, la hormonoterapia o las terapias blanco, está cada vez más centrada actualmente en las características propias del tumor, más que en el estado de los ganglios linfáticos. Del año 1960 en adelante, el estado de los ganglios era lo que marcaba si un paciente, por ejemplo, iba a quimioterapia. Era muy sencillo, simplemente un paciente que se operaba, se sacaba los ganglios sabía que estaban malos, ese paciente va a quimioterapia. No había mucha ciencia en eso. Actualmente se sabe que el cáncer de mama es un abanico de enfermedades en donde cada tumor, independientemente que tenga o no afectación de sus ganglios, cada tumor tiene un perfil genético diferente, perfil genético que va a hacer que este tumor sea susceptible de ser tratado con quimioterapia y esa decisión esté tomada desde antes incluso que se opere. Actualmente estamos manejando en forma habitual con todos los pacientes un setting de 4 o 5 cosas que se revisan en los tumores, como los receptores hormonales, el Ki67, la mutación HER2-Neu, en fin, pero actualmente hay disponible, pero no ampliamente disponible, menos aún en estos lados del mundo, perfiles genéticos del tumor, perfiles genéticos que son muy costosos, pero existen. En algún momento van a dejar de ser costosos o tan costosos y se va a poder hacer en forma rutinaria en todos los cánceres. Con este perfil genético uno puede saber qué paciente puede ir a quimioterapia o qué paciente no debe ir a quimioterapia. Se puede saber de antemano cuál es el pronóstico del paciente con mucha más certeza que a través de nomogramas o a través de estudios que hablan de porcentajes de supervivencia. Aquí vamos a poder hablar específicamente del tumor del paciente. Eso ya existe, como les decía, eso ya está contemplado, eso ya funciona y si eso se aplicara en forma rutinaria a cada uno de nuestros pacientes, la verdad es que la necesidad de saber si están los ganglios comprometidos o no, no es tan así y entonces ya estaríamos en capacidad de saber si un paciente X va a quimio o no va a quimio. Por lo tanto, y en el últimos congresos que he logrado participar en algún minuto, ya se está hablando incluso de la prescindencia del ganglio centinela como técnica estándar para saber el estado nodal de los pacientes, el estado linfático de los pacientes. Y aquí viene la pregunta del millón. Si esto ya se está viendo, si están ya las técnicas disponibles, solo que nos están limitando únicamente a los costos de estas técnicas,
¿Podrá ser que en un futuro se prescindirá de la cirugía como tratamiento curativo dentro del cáncer de mama? Si yo me hubiera hecho esta pregunta hace 10 años atrás, yo hubiese dicho un categórico no, imposible. Pero la verdad, ahora no estoy tan seguro. Por eso pongo acá a esta señorita con esta expresión de quién sabe, porque actualmente no hay nada que uno pueda decir que llegó para quedarse, no hay nada que uno pueda decir está escrito en piedra y esto yo no cambia. Esto cambia mucho, cambia demasiado en cosa de muy pocos años. Hemos visto cómo antes las cosas cambiaban en siglos, luego en centurias y ahora estamos cambiando en décadas para después probablemente de cada 5 años tener un tratamiento nuevo. Seguimos siendo una parte fundamental los cirujanos en el tratamiento del cáncer de mama, pero los tratamientos ayudantes conocidos están avanzando y eso no hay que desconocerlo y están avanzando a pasos agigantados. Bien, ya con esto quisiera despedirme, recordarles que estamos en el mes de la mama, octubre, por favor, paciente que vean, por favor, familiar, conocido, lo que sea que vean que ya esté en edad de hacerse sus exámenes de pesquisa, por favor, recuérdenlo, repliquen la información, es súper importante, es un cáncer curable, es un cáncer muy tratable, si se pilla rápido es muy fácil de tratar, por favor, no es como otros cánceres. Tenemos la tecnología, como decía alguna vez una serie antigua, lo podemos hacer. ¿Bien? Muchas gracias por su atención, espero que haya sido lo más acotado posible y espero verlos después, en algún minuto y ojalá de manera más normal, presencial, tanto ustedes acá o quizás yo allá. Bien, que estén muy bien todos, un abrazo a la distancia.